Buen día. El día de hoy tomaremos la enseñanza de las últimas 24 horas de Jesús. Conforme a lo establecido y conforme a lo que hemos aprendido, hoy queremos tomar en cuenta lo que Dios ha estado diciendo para cada uno de nosotros. El hecho de estar aquí, el hecho de congregarnos, el hecho de entender lo que dice la palabra de Dios es muy importante. Vamos a pedirle a Dios referencia, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación que nosotros necesitamos. Van a ser dos enseñanzas para este domingo. Vamos a hablar acerca de lo que pasó. Vamos a desglosarlo de esta manera. Enseñaremos los sucesos en el monte Getsemaní, la traición de Judas, la violencia que usó Pedro con la espada, la negación de Pedro, los juicios ante el Sanedrín, juicio ante Herodes, juicio ante Anás, juicio ante Caifás, dos juicios ante Poncio Pilatos. ¿Por qué Barrabás quedó vivo? ¿Por qué Jesús murió? La traición de Jesús, la cena con 12 discípulos. Vamos a ver la hora más oscura de la tierra y el por qué Jesús murió en la cruz perdonando a todo ser humano. Fíjate muy bien, juntamente con esta introducción vamos a hablar acerca de las profecías. Algunos profetas que son reales y algunos profetas que realmente son falsos. Nunca se le había dado tanta importancia a la muerte de alguien. Los 4 evangelios reúnen lo importante del ministerio de Jesús. Tenemos 4 capítulos dedicados a los primeros 30 años de Jesús. Existen 85 capítulos dedicados a los últimos 3 años y medio de Jesús. Este es el mayor énfasis y la mejor enseñanza que encontramos acerca de estos sucesos. Cuando Jesús se retira de una aldea y va con sus discípulos y llega a otro lugar para tener la última cena. Fíjate bien, 29 capítulos es en los que se encuentra la última semana de Jesús. Y en esos 29 capítulos ya mencionados, 13 están dedicados al último día que pasó Jesús en la tierra, comenzando al atardecer y al terminar al siguiente día, también al atardecer. Todo es de acuerdo a la palabra de Dios y conforme al calendario judío. Vamos a hablar de los eventos más importantes de este día, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Hay un buen énfasis en todo esto. Las últimas 24 horas de Jesús. Tenemos mucho más enseñanza y más escritura, pero vamos a concentrarnos en eso. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación para comenzar, tener entendimiento y sabiduría. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy nos ponemos delante de tu presencia. Te estamos pidiendo por revelación y ministración para entender y comprender el propósito por el cual tú deseas y quieres que nosotros entendamos los principios, las bases, los fundamentos de las últimas 24 horas de tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Hoy te pedimos, Señor, que a cada hombre y a cada mujer en ese lugar donde esté, pierda detalle, que no tengan dudas, que no quepa en ellos ninguna pregunta que ya nosotros hayamos aclarado, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cada capítulo y cada versículo que sea conforme a tu enseñanza, que no sea yo. Toma tú el control de cada palabra que sale de mi boca para instruir, para enseñar, para redarguir. Hoy te pedimos que tu palabra sea ministrada en cada corazón, de tal manera que no existan dudas, que no exista el engaño. Tenemos bases y fundamentos sólidos a través de tu palabra. Hoy extiendo mis manos, Señor, para aquellas personas que nos están viendo, para aquellas personas que nos están oyendo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que envíes tu Espíritu Santo hasta ese lugar, que les visite
y que acepten esta palabra, que tengan hambre, que tengan sed por conocerte, Señor, entender tus estatutos y entender tus decretos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Son 579 versículos los que están dedicados a las últimas 24 horas de Jesús en los 4 evangelios. Y de estos 579, 218 versículos están dedicados a la traición, al arresto y 6 juicios en los cuales fue sometido Jesús de tal manera que fue ilegal. Alrededor de 300 están dirigidos a la Pascua, a lo que se hizo en esa oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Vamos a entender qué es lo que pasó. Vamos a comprobar por qué la acumulación de enseñanza que tenemos en la Santa Escritura podemos desembocarla ahora. Fíjate bien, Jesús fue traicionado aproximadamente a las 2, de 2 a 2:30 de la madrugada. Vamos a hablar acerca de los juicios en el Sanedrín, de cómo Jesucristo fue reunido con gobernadores al siguiente día para ser atormentado. Entendamos bien lo que está pasando. Fíjate bien, todo fue muy rápido porque a las 9 de la mañana Jesucristo ya estaba siendo crucificado en el monte Gólgota. Duraron 6 horas estos juicios. Quiero que entiendas esto. El día de la creación del ser humano fue el día 6º y todo tenía que coincidir. Conforme a la palabra de Dios, vamos a entender cuál era el proyecto de Dios para que todo esto fuera en la fiesta de la Pascua. ¿Y qué fue lo que estaba pasando? El derecho romano en aquel tiempo era para todos que se ejerciera conforme a la ley. Pero en ese tiempo los judíos también eran rebeldes. Los judíos también manipulaban la ley. Pero hoy queremos que te des cuenta de eso conforme a la palabra de Dios. Entendamos bien esto. El lapso de tiempo que Jesucristo duró en la cruz fue desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esas son otras 6 horas. También fueron 6 horas de juicio. 6 horas porque es el número designado al ser humano. Jesucristo murió identificándose con la raza humana de tal manera que tú te recuerdes de ese 6º día en el cual Dios creó al ser humano. Estamos estudiando la vida y el significado y el propósito de los sufrimientos de Jesucristo. Cuando el soldado romano atraviesa el corazón de Jesús, sale una sola gota de agua, de sangre, también mezclado del corazón de Jesús. Esto quiere decir que Jesús, a la luz de la palabra, se le manifestó algo que hoy se entiende. Jesucristo ya no tenía nada más para derramar. Ya lo había derramado todo. Jesucristo fue herido, pero de tal manera, no como se muestra en la película de la Pasión. Fíjate, en el Salmo 22:14 se cumple la escritura de esta manera. Dice, mi corazón se derritió como cera dentro de mis entrañas. ¿Qué mató a Jesús? Cabe mencionar que la pena de muerte, conforme a la pena capital en Roma, era muerte de cruz. Si el que era crucificado no moría, el soldado tenía que morir. El soldado se tenía que dar cuenta de que esa persona que había sido crucificada tenía que morir. De esta manera tomaban un martillo o un mazo y le rompían las rodillas. El dolor era insoportable y el crucificado moría por causa del dolor. Pero una vez que el soldado ve a Jesús, se da cuenta de que ya estaba muerto y por eso lo atravesó con una lanza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por qué no fue golpeado con el martillo y por qué fue atravesado por la lanza? Éxodo capítulo 12
demuestra que el Cordero de la Pascua no debería de rompérsele ninguno de sus huesos. Eso también ya estaba profetizado. Y de esa manera se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Al margen de la Biblia nos damos cuenta de cómo Jesucristo fue preparado para el sacrificio, para el rechazo, para su muerte, pero también para su resurrección. Jesucristo les predijo el futuro con detalles. Por tales cosas Pedro dijo: ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Con esto Jesús estaba demostrando a sus seguidores que Él era el Mesías y que su muerte no iba a ser un accidente. Todo lo que sucedió estaba perfectamente profetizado y orientado conforme a la palabra. Pero Jesús tenía que demostrar que lo que se profetizó en el Antiguo Testamento se tenía que manifestar en el Nuevo Testamento. Fíjate bien, Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al verso 22. Aquí Dios da una orden a Israel y les da un procedimiento para que la nación pudiera identificar quién es un profeta de verdad y quién era un falso profeta. Y los que eran profetas de Dios, los que decían cosas de Dios, se cumplía al 100%. Los otros solamente hablaban y no se cumplía la palabra. Este tipo de personas solamente daban un show. Pero hoy a la palabra de Dios vamos a darnos cuenta de qué es lo que estaba pasando. La palabra de Dios dice que por sus frutos serán conocidos. Todo profeta es un hombre que por señales o cálculos hechos previamente conjetura y predice acontecimientos futuros. Hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. Ese es un profeta. Verso 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado que hablara, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengan temor de él. Dios se había manifestado colectivamente al pueblo hebreo, allí en el desierto. Después de sacarlos de Egipto pasó esto. Y ellos dijeron: no queremos profeta, no queremos acercarnos a Dios, queremos profeta. Entonces Dios levanta profeta. De tal manera Dios comienza a hablar con esta persona, y esta persona es la que ejerce el gobierno y la autoridad de Dios delante de todo el pueblo. El profeta tiene que hablar conforme a lo decretado por Dios. No puede hablar conforme a lo que él quiere o conforme a lo que él dice. ¿Quién fundó una secta llamada los Testigos de Jehová? Un profeta llamado Charles Russell. Él profetizó que en 1914 se iba a acabar el mundo, y no se acabó. Después se disculpó. Dijo: me equivoqué. Se va a acabar en el año 1924, pero eso tampoco pasó. Una persona a la luz de la palabra de Dios que miente es un falso profeta. Otro, el fundador de los mormones, José Smith, dijo que un ángel se le apareció
y le dijo que podía tener 9 esposas, más aparte de la que ya tenía. ¿Qué harían mujeres con un tipo de hombre como este? El ángel que se le apareció dijo que su nombre era Moroni. Esto pasó en el siglo XIX. La Constitución de los Estados Unidos prohibía estos actos y José Smith murió linchado en una cárcel de Estados Unidos. Vamos a darnos cuenta de cómo Dios nos ilustra para que nosotros nos demos cuenta de que hay falsos profetas, pero también hay verdaderos profetas. Otro, Nostradamus. 70% de sus profecías no se cumplieron y el 30% se cumplió. Pregunta, ¿es falso o es verdadero? Vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ver las predicciones exactas de Jesús. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17:22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo capítulo 20, verso 18 y el verso 19. Tenemos más versículos, pero solamente voy a dar unos cuantos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Evento por evento, detalle por detalle, Jesús tenía el control durante todo el tiempo y espacio. A esto la Biblia le llama omnisciencia. Significa conocimiento de todas las cosas reales y visibles. Este atributo es solamente de Dios. Mateo capítulo 26, verso 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús estaba plenamente consciente. ¿Cuántos días le quedaban a Jesús? Solamente le quedaban 2 días. ¿En qué temporada querían matar a Jesús los sacerdotes judíos? Verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del templo se reunieron en la parte del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prenderle con engaños a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Al día de hoy, muchos cristianos no saben que era durante la fiesta de la Pascua que Cristo tenía que morir. Todo esto ocurrió para que se cumpliera la voluntad de Dios. Todo esto ocurrió para que se cumpliera todo lo que Él había predicho. Cada una de las profecías tenían que cumplirse. ¿En manos de quién estaba la vida de Jesús? Yo te pregunto, ¿en manos de quién está la tuya? Dios ejerció un plan de salvación para ti y también para ti. Jesús fue fiel hasta la muerte en la cruz. Fíjate bien, Isaías capítulo 50 verso 7 dice: puso su rostro como pedernal y se enfrentó a la cruz. Hebreos capítulo 12, por el gozo puesto en él, hizo a un lado la vergüenza y el oprobio. Tengamos pues cada uno de nosotros la mente de Cristo y aprendamos a caminar con ese propósito. Satanás ingresó en Judas para traicionar a Jesús, pero no se le había salido de control. Pedro negó a Jesús, pero no se le salió de control. Los discípulos a los cuales le pidió que oraran con él, no oraron con él, pero nada se le salió de control. Hoy queremos decirte lo importante que es entender esto. Las últimas 24 horas de Jesús. Una piedra en mi mano no significa nada.
tal vez para apedrear a alguien. Pero una piedra en las manos de David significó la salvación de todo el pueblo judío. Unos clavos en mis manos servirían para colgar algún cuadro, algún retrato, alguna fotografía. Pero 3 clavos en las manos de Jesús significarían la salvación de todo el mundo. Satanás cayó de redondito en el anzuelo. La trampa estaba hecha para destruir la muerte y para que nosotros viviéramos. Jesucristo pagó el precio y muchos de nosotros éramos deudores. Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice. Primera de Corintios capítulo 2, verso 7 al verso 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Otro, Colosenses capítulo 2, verso 13 al verso 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo no era secuestrador, no era narcotraficante, no era un asesino, no era un ladrón, y lo mataron como el peor de los delincuentes. Con esto debemos de nosotros tomar en cuenta qué tan grave es nuestro pecado y por qué murió Él. ¿Por qué lo hizo por amor por nosotros? Voy a tomar un versículo de la última cena y solamente voy a tomar este y después volveremos a retomar la Santa Cena. Mateo 26, 21 dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa es una cita, y es una cita que tenemos pendientes con Él. Mateo capítulo 28, 16 habla acerca de otra orden que Dios les dio para que tuvieran una cita con Él. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús profetiza a Pedro esa misma noche que él lo iba a negar 3 veces. Vamos al libro de los Hebreos capítulo 5 verso 7. Vamos a ver qué nos dice y volvemos a la última cena. Hebreos 5, 7. Ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Entendamos cada uno de nosotros a la luz de la palabra cómo es que Dios, los discípulos, Satanás y sus enemigos contribuyeron a la terrible angustia que él vivió, la misma angustia que soportó aquella oscura noche. Todo padre que ama a su hijo procura que no le falte nada. Lo aleja de todo tipo de dolor, de todo tipo de carencia, de todo tipo de enfermedad. Pero Dios intensifica de manera deliberada la angustia de Jesús. Veamos qué dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 53, verso 9 al verso 10. Esto fue escrito aproximadamente 700 años antes de Jesucristo. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Aproximadamente después de 25 años, el apóstol Pablo escribe
en la carta dirigida a la iglesia de Corintios, ahí en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pregunta: ¿por qué Dios quebrantaría intencionalmente a su hijo inocente? Para entender esto tenemos que conocer y entender el sufrimiento de Jesús desde el huerto de Getsemaní. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Jesús estaba entregando a sí mismo a los soldados, y al hacerlo dice: pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Así lo dijo en Lucas capítulo 22, verso 53. El arresto de Jesús marcó el inicio de la hora más oscura en la noche de la historia, pero Dios ahí estaba obrando. Con esto en mente, involucrándonos en el monte de Getsemaní, quiero decirte que esto no solamente se menciona como un lugar geográfico, esto tiene revelación. El monte Getsemaní significa aceite prensado. En su raíz quiere decir que Jesús fue oprimido, así como el olivo es prensado para que en Getsemaní, al salir la sangre de Jesús, se convirtiera en la sangre redentora de todo ser humano. La lucha más grande de Jesús fue en este monte llamado Getsemaní. Ahí cuando esas gotas eran tan gruesas, esas gotas de sudor, fueron comparadas con la sangre. Así lo dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, verso 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a los discípulos: sentaos aquí, hasta que yo vaya allá y oro. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Volvió a sus discípulos y los encontró durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no podéis haber podido velar ni una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó Jesús y oró diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí está cerca el que me entrega. Esa noche era completamente distinta a todas las demás. La copa que Jesús temía era la copa de la ira de Dios. El enojo de Dios caería y vendría sobre él. Ese era el momento en que Dios pondría el pecado de todo el mundo sobre el cuerpo de Jesús, y él tendría que pagar. Lucas escribió algo muy importante que no se menciona en ninguno de los otros evangelios. En el capítulo 22, verso 43, verso 44, entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que el sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
cabe mencionar algo importante. El ángel se le aparece, le fortalece, pero también aumentó su angustia. La aparición del ángel le hacía saber a Jesús que su padre se estaba alejando de él. Ya no era Dios hablando a él, así como lo hizo en ese río. Este es mi Hijo amado del cual tengo complacencia. Ahora Dios había enviado un mensajero. Imagínate, ¿crees que era suficiente para angustiarse? ¿Crees que Jesucristo tenía que tener gozo y alegría? Llegó el ángel enviado por Dios y lo fortalece, pero también le da más angustia. Jesucristo estaba de camino a la muerte. No había más consuelo del Espíritu Santo. No había más apoyo del Padre Celestial. Fíjate bien, Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto nos enseña a cada uno de nosotros que no debemos de dejar de orar, y menos en estos tiempos, porque la oración es la que nos va a fortalecer y nos va a sacar adelante. Voy a pasar a los juicios ante Anás, Caifás y el Sanedrín. Juan capítulo 18, verso 13. Quiero hablar de esto de esta manera, que es indigno, nefasto y fue ilegal. Todo lo que hicieron fue ilegal. Luego lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Anás no era un sumo sacerdote puesto por Dios, ni siquiera era descendiente de Abraham. Anás obtuvo ese puesto por causa de corrupción e intrigas políticas. El puesto lo había pasado a un miembro de su familia. Su suegro Caifás era en ese momento el sumo sacerdote. Este primer interrogatorio fue completamente ilegal, y este sacerdote no hizo nada cuando el guardia del templo golpeó a Jesús. Vamos a ver, verso 19 al verso 24. Fíjate bien, ahí mismo en el Evangelio según San Juan, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que yo les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó: si he hablado mal, da testimonio del mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Después de esto, Anás envía a Jesús a otro juicio más oficial supuestamente. El Sanedrín era el concilio judío supremo. Estaba compuesto por principales sacerdotes, ancianos y escribas. Estos eran expertos en la ley judía. El funcionario que precedía era el sacerdote llamado Caifás. Él tenía que estar al frente, publicando una hipócrita revolución en contra de Jesús. Este hombre gritó y dijo: Jesús ha blasfemado. Así lo dice Mateo 26:65. Fíjate, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, vosotros habéis oído la blasfemia. Todo fue un complot, el juicio no era justo y todos habían acordado algo.
Ahí mismo lo podemos ver en el verso 66. Todos dijeron, es reo de muerte. Los guardias escupieron a Jesús, golpearon a Jesús con sus puños y lo vendaron como quien juega a la gallina ciega y le preguntaban, profetízanos, ¿quién te golpeó? Puedes verlo en el verso 67 y 68. Jesús soportó todo, sabiendo que también por esos soldados moriría en la cruz. Roma en ese tiempo había conquistado el pueblo judío. Por lo tanto, los judíos tenían que someterse a las leyes romanas. Solamente Roma podía ejercer el decreto de una muerte sobre una persona. Ellos mismos mataron a pedradas a Esteban. Los mismos judíos. Nosotros podemos preguntar, ¿cuál ley? No se respetaba la ley. Había mucha corrupción. Pero este tema era algo inevitable. Dios estaba ahí. Vamos a pasar al juicio ante Pilatos y Herodes. El Sanedrín ya había determinado que Jesús muriera. Se esperaron a la mañana y amaneciendo querían presentarlo ante el gobernador romano. En ese tiempo el gobernador romano era Poncio Pilato. Lo puedes ver en Mateo 15:1. Los sacerdotes necesitaban un permiso de Roma para matar a alguien y formularon varios cargos, los cuales eran mentira, en contra de Jesús. Vamos a ver esto importante. La esposa de Pilato ya lo había puesto sobre aviso. Le dijo, no condenes a este hombre, porque es inocente. La mujer tuvo revelación en sueños y creemos que fue alrededor de las 3 de la mañana cuando Jesucristo estaba siendo enjuiciado en el Sanedrín. En ese momento llegó revelación a esta mujer. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 23, verso 4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos, ardiendo en rabia, decían, alborota al pueblo. Versos 6 y 7. Entonces Pilatos, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquellos días. Que Pilatos, creemos que este hombre se sintió aliviado en el momento de mandar a Jesús a ser enjuiciado por Herodes. Pon atención, no queremos que te confundas. Herodes Antipas había sido nombrado por Roma para que fuera tetrarca de Galilea y Perea después de la muerte de Jesús. Fíjate bien, después de la muerte de su padre, había sido nombrado por Roma para que fuera un gobernador. Pero bien dice la palabra del Señor, esto se rompió completamente. Se salió de la torpeza de estos judíos. Pareciera que Jesús iba a tener un juicio sano de tal manera que podía salir libre. Pero vamos a ver qué pasó. Llegó delante de Herodías, el cual lo cuestionó, pero solamente se burló de Jesús. Le hizo preguntas, Jesús permaneció callado, Herodes lo trató con desprecio y se burló de él. Verso 11. Pero Herodes, en su corte, después de menospreciarle y burlarse de él, le vistieron con ropa espléndida y volvió a enviar a Jesús a Pilatos. Pilatos odiaba a los líderes judíos y en realidad no quería matar a Jesús. Y otra vez se resistió a esto. Verso 14 y verso 15. Y les dijo, me habéis presentado a este hombre como persona que no desvía al pueblo, o que la desvía. He aquí, yo le he interrogado delante de vosotros, y no he hallado ningún delito en este hombre, de todo aquello que le acusáis, y tampoco Herodes, porque él nos lo mandó otra vez de regreso, y he aquí,
no nos ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Pilatos se esforzó y mandó a golpear a Jesús de tal manera que lo latigaron. El látigo que se usó consistía en varias tiras de cuero llenas de trozos de metal o de hueso. Esto arrancaba trozos de la carne de su espalda. Asimismo, los soldados, burlándose de él, le pusieron una corona de espinas. Ellos se burlaban de él. Juan 19:5 dice de esta manera agregada: miren a este hombre, él no es una amenaza para ninguno de ustedes. Estos judíos no tomaron nada en cuenta. No les importó la vestimenta ni la manera en que venía Jesucristo chorreando sangre de su frente por causa de esa corona de espinas. Lo único que dijeron fue: crucifícale, crucifícale. Allí en el verso 6, Poncio Pilato era manipulado por cualquier cosa. Pilato era cobarde. En otras palabras, Pilato bailaba al son que le tocaba a la gente. Cedió a la petición de la gente y entregó a Jesús para que fuera muerto en la cruz. La pena de muerte ya había sido sentenciada y los judíos estaban contentos. Dice el verso 16: y con esto entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomando pues a Jesús, le pusieron un madero y lo tenía que llevar arrastrando. Jesucristo estaba cansado, estaba débil por tantos golpes, una noche de abusos, de humillaciones que nosotros tuvimos que haber pasado por causa de nuestros pecados. La pasó él. Cansado y afligido, la cruz cae sobre las espaldas de Jesús. Pero un hombre llamado Simón, que venía de Cirene, le ayuda a Jesús por orden de los soldados. Y así fue como Jesucristo llegó al lugar en donde fue crucificado. Tenemos varios temas: la traición de Judas, la negación de Pedro, Barrabás, muere el pecador, muere Jesucristo, llevando todas nuestras culpas. Pero también quiero hablarte acerca del perdón en la cruz. Oremos. Te pido que cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor Jesús, soberano y creador de todo lo que existe, reconozco que me he alejado de ti. Y esta noche reconozco delante de ti que he pecado. Te hemos ofendido, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdona mis culpas. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Retira de mí toda maldad en mi vida. No quiero ofenderte más. Enséñame a vivir en la plenitud de tu perdón. Enséñame a vivir en la plenitud de tu gozo. Cámbiame, transfórmame, llena el vacío que hay en mi corazón. Hoy yo te recibo como mi Señor. No solamente eres mi Creador, ahora eres mi Padre. Ya no quiero ser más yo, ahora sé tú en mí. Te invito, Jesús, a tomar el control de mi vida. No permitas que me aparte ni a la derecha ni a la izquierda de tu presencia. Enséñame a amarte. Así como tú me amas a mí, así quiero amarte yo y poder estar todos los días de mi vida en tu presencia. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén y amén. Aún faltan varios temas por ver. Te invitamos a que te conectes dentro de 40 minutos aproximadamente y que puedas escuchar desde principio a fin las últimas 24 horas de Jesús. Dios te siga bendiciendo grandemente. Amén y amén.